Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Justo se me cortó la comunicación, así que acá estamos de vuelta. Espero que se sigan sumando, que nos sigan acompañando. Disculpen esta falla técnica de Instagram. Acá estamos nuevamente. Entonces, les venía hablando sobre las terapias o los protocolos ideales para trabajar la adiposidad localizada, ¿sí? Tenemos diferentes protocolos adaptados a las necesidades de cada paciente. Yo les traje acá una presentación donde lo principal y lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico de la paciente. Hola chicas, ¿cómo están? Qué bueno que se sigan sumando. Acá vamos nuevamente. Simplemente un pantallazo general para que tengan idea los que se suman ahora. Entonces, paciente con adiposidad, realizamos el diagnóstico. Vemos que está localizada, por ejemplo. ¿Cómo es adiposidad localizada? Bordes definidos, circunscriptos en una zona. Normalmente va a ser localizado en abdomen, espalda, flancos o pantalón de montar, pliegue subglúteo. Esas son las zonas donde comúnmente encontramos adiposidad localizada y es uno de los principales problemas que tienen nuestros pacientes, uno de los principales motivos de consulta. Si tenemos a esta paciente, vamos a usar el plicómetro y vamos a medir ese pliegue. Si tienen más de 2,5 centímetros, vamos a tener una serie de protocolos. Si tienen menos de 2,5, vamos a tener otros, por ejemplo, la criofrecuencia monopolar. Y si es generalizada, o sea, que ya no está circunscripta esa adiposidad localizada, que cuando yo la estoy observando en realidad no tiene un borde definido, no está tan bien delimitada. Podría abarcar toda una cara anterior o una cara posterior de un muslo, todo el glúteo o el abdomen. En ese caso también es candidata de criofrecuencia monopolar. En primera instancia vamos a hablar sobre las pacientes que tienen adiposidad localizada, cualquiera de estas ubicaciones, que mida más de 2,5 centímetros con el plicómetro. Entonces les traía el protocolo 1, que es bastante sencillo, simplemente quiere decir que semana a semana van a estar haciendo HINFU y DermoHealth. El HINFU se puede realizar sin problema una vez por semana. Esto es respondiendo a una de las dudas que tenían. Acá me dice, el protocolo HINFU, 15 minutos de drenaje, 15 minutos de criorradio. Ahora te lo voy a volver a mostrar, no te hagas problema. Este es el protocolo que estás hablando, es el protocolo número 2 que les traje. Ahora les comento rapidito para los que ya estaban conectados. Un repaso, protocolo número 1, este que les traigo ahora, HINFU y DermoHealth, todas las semanas. Esta es la típica paciente que tiene adiposidad localizada, tal vez algo chiquito, es una paciente que seguramente se cuida, que hace un poco de ejercicio, pero que aún tiene estos cúmulos de adipocitos ahí que la están distorsionando su contorno corporal y le molesta. Entonces vamos a enfocarnos en drenaje. Vamos a hacer el drenaje bien localizado, bien en las piernas, ¿sí? Yo les coloqué acá 15 minutos, que sería lo mínimo indicado. Si ustedes tienen un poco más de tiempo por gabinete para cada paciente, podrían hacer un dermogel corporal total, activar todo el sistema linfático y obtener así mejores resultados. Roxy me pregunta, si no tenés dermogel, no pasa nada, podés hacer drenaje linfático manual o acompañado de presoterapia. Lo único es que no vas a tener los beneficios que tenemos nosotros, por ejemplo, con el dermogel, que es especialmente indicado en el tratamiento de la celulitis, porque tenemos diferentes maniobras con las que vamos a traccionar y a elastizar los tabiques que forman ese poseado característico de la celulitis, esa piel de naranja. Entonces, si no tenés dermogel, por supuesto, podés reemplazarlo por un drenaje linfático manual. Simplemente no vas a tener estos últimos beneficios que te contaba. Les voy a dejar acá mi mail por si se les llega a presentar alguna otra duda o quieren
mandarme algún mensajito, alguna recomendación. Ahí se los dejé fijo. Cualquier consulta que tengan es bienvenida ahí a nuestro mail. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar al protocolo número 2, que estábamos hablando anteriormente. Acá también estamos hablando de una paciente con adiposidad localizada, mayor de 2,5 centímetros, que tenemos nosotros, por ejemplo, el Veneri y el 201 o el 202, el equipo del 202 de IFIER, ¿sí? Acá vamos a trabajar HindFu, donde vamos a romper todos estos adipocitos, eliminar entonces centímetros de contorno. Luego tenemos el Dermohealth, con el que vamos a hacer drenaje linfático mecánico, vamos a reestructurar estos adipocitos, vamos a mejorar también la permeabilidad, vamos a hacer vasodilatación, con las maniobras del drenaje vamos a eliminar todas las toxinas. Y luego, finalmente, vamos a hacer el cierre con la criofrecuencia multipolar. Este protocolo es excelente, ¿sí? Este protocolo es, digamos, el gold standard. Si tienen suficiente tiempo por cada paciente en su gabinete, por ejemplo, una hora y media, sería ideal realizarles este protocolo porque tenemos, la verdad, muy buenos resultados. Tenemos un tratamiento muy completo realizando estas tres cosas. Yo les traje acá los tiempos aproximados, dependiendo de su experiencia y del diagnóstico que le realicen a la paciente, entonces podrían realizar un poco más o un poco menos de alguna de las terapias. Por ejemplo, acá, HindFu 15 minutos, no les coloque el tiempo máximo que son 25, porque yo estaba tratando de simplificar un poco para aquellas pacientes, para aquellas clientas que, por ejemplo, no le den tanto tiempo a cada paciente, ¿sí? Por eso les digo que eso ya queda de parte de cómo ustedes hagan su cronograma de su horario. Excelentes resultados, me están diciendo por acá. Buenísimo, me alegro muchísimo, la verdad, que estén teniendo muy buenos resultados. La idea de estos encuentros también es eso, que compartamos ideas, que compartamos protocolos. Por mi parte, acá les dejé lo que recomendamos normalmente, pero como les digo, fundamental es el diagnóstico de la paciente, saber qué necesita la paciente y luego de eso, entonces sí, según la experiencia de cada uno y los recursos que tengamos también, poder darle los mejores beneficios y que tengan los mejores resultados. El segundo protocolo decís criofrecuencia mono o multi. En el segundo protocolo, que es el que tengo acá, solamente les recomiendo multipolar. ¿Por qué? Porque anteriormente hicimos HindFu. Entonces, tenemos tratamiento reductor, que el HindFu es excelente porque hace un efecto termomecánico en el tejido adiposo, rompe los adipocitos en el momento, así que eso es genial. Luego tenemos el Dermohealth, que como complemento del HindFu, la verdad que se dan la mano perfectamente, porque el Dermohealth nos va a permitir eliminar sobrecargas adiposas, hacer vasodilatación, eliminar toxinas. Dependiendo de la maniobra que realicen, también tenemos la maniobra específica para el tratamiento de la celulitis, así que como complemento es buenísimo. Y cierran el protocolo del día con la criofrecuencia multipolar, donde aunque la paciente no tenga flacidez, porque acá por ejemplo les dije que es un tejido compacto, no importa, así no tenga flacidez, la multipolar mejora muchísimo la calidad de la piel, así que se los recomiendo. Y se las recomiendo cada 15 días como mínimo, ¿sí? Recuerden que cuando regeneran colágeno tienen que esperar al menos 21 días para volver a repetir, ¿sí? Porque eso es lo que tarda el colágeno en madurar. Así que acortarlo demasiado no va a ser conveniente. Yo les coloco acá cada 15 días porque la paciente no tiene flacidez. Acá estamos hablando de esa paciente que se cuida, que hace ejercicio, pero que todavía tiene, o por temas genéticos hormonales, que es lo más común, algo de adiposidad localizada. Normalmente pantalón de montar o pliegue subglúteo. Entonces, haciendo multipolar en esta zona, mejoramos muchísimo la calidad de la piel. La verdad que se los recomendamos. El protocolo número 2 es el ideal. Muy bien.
¿El HINFU o el Dermogel, cuál es más específico para la celulitis? Andrea, en realidad los dos se complementan y potencian los resultados. El HINFU te conviene porque si pensamos en la fisiopatología de la celulitis, recuerden que son cúmulos de adipocitos que están todos agrupados y apretando el sistema vascular y el sistema linfático que va hacia la piel. Por eso es una piel que por ahí puede ser fría al tacto porque no tiene suficiente irrigación, ¿sí? No está bien vascularizada. Entonces, si en primer momento rompes ese número de adipocitos y los eliminas, entonces por ahí vas a tener que va a mejorar y va a ser un poco más permeable. Vas a poder tener mejor vascularización. Y luego, si haces Dermohealth, entonces vas a tener los beneficios de que por una parte, con las maniobras y el movimiento del cabezal, se realiza una reconfiguración del tejido adiposo. Entonces esos adipocitos que primero rompiste, los que te quedaron, ahora los vas a reestructurar y vas a tener entonces una mejoría en la apariencia de la piel. Y por supuesto tenés las maniobras indicadas del Dermohealth que son específicas para traccionar los tabiques fibrosos que causan el poseado de la celulitis, ¿sí? De nuevo, recordando la fisiopatología de la celulitis, los poseados, los pocitos característicos se deben a que hay unas bandas de tejido conectivo que están traccionando la piel hacia adentro, ¿sí? Esas bandas se generan porque hay demasiados adipocitos y entonces para sostenerlos el cuerpo genera estas bandas de tejido conectivo para que no se caiga, ¿sí? Para que no se caiga la piel. Entonces, eliminamos el número de adipocitos primero y luego con el Dermogel eliminamos las toxinas, las modificamos y eliminamos las sobrecargas adiposas y vamos a permeabilizar el área, vamos a darle también más oxígeno y nutrientes a la piel, así que vamos a tener un tratamiento muy completo. Carolina me dice, no quiero quedarme con la duda, ¿se puede hacer el mismo día HINFU y criofrecuencia mono y multi? Bueno, Carolina, normalmente no realizamos esto por protocolo, realizamos HINFU primero y luego criofrecuencia solo multipolar, ¿sí? Porque ya hicimos el tratamiento, ya hicimos ese efecto termomecánico y ya eliminamos el número de adipocitos. La verdad que tampoco sería algo contraproducente para la paciente. Lo que pasa, si haces monopolar después de HINFU, no es algo contraproducente. Podrías implementarlo sin problema, la verdad es que sí. Lo que pasa es que como ya hacemos el HINFU, que es bastante potente, decidimos hacer mejor la multipolar y programar la multipolar para hacerla más potente. ¿A qué me refiero con esto? Si recordás la programación de la criofrecuencia, cuando hacemos monopolar escogemos la menor temperatura, -5. Y cuando hacemos mono y multi escogemos -10. Y multipolar solita escogemos el máximo frío. ¿Por qué? Para valernos de la diferencia de temperaturas y potenciar el shock térmico. Entonces, si yo quiero mejorar esa calidad de la piel, me conviene hacer solo multipolar, escoger el máximo frío, esperar que enfríe bastante el cabezal y darle todo ese shock térmico y ese efecto de contracción del colágeno. Si yo hago monopolar y multipolar, no puedo hacer tanto frío porque ahí sería contraproducente para la apoptosis del adipocito, ¿sí? ¿Por qué? Porque para lograr la apoptosis del adipocito necesito más bien calor. El frío no me hace un efecto fisiológico acá, como lo hace con la multipolar. Así que es eso, depende del diagnóstico que le hagas a la paciente y de lo que necesite. Ahí, en ese momento, vos seguramente vas a saber qué es lo más conveniente, si hacer monopolar, mono y multi combinada o solo multipolar. Muy bien. Seguimos con el protocolo siguiente. Ahora les traje nuevamente el esquema porque vamos a hablar de estas pacientes que después de hacer el diagnóstico vemos que con el plicómetro mide menos de 2,5 ese pliegue. Entonces ya no podemos hacer HINFU, ¿sí? Esta paciente ya deja de ser candidata de HINFU y vamos a hacer entonces la criofrecuencia monopolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo ideal sería realizar primero el drenaje linfático. Se hacen primero todas las maniobras del drenaje linfático, ¿sí? Hacemos
todo, las primeras, las que son como tal orientadas a mover la linfa. Luego vamos a hacer las de modelado para reestructurar estos adipocitos. Y por supuesto, si está acompañada la zona de celulitis, vamos a hacer las maniobras indicadas para elastizar estos tabiques, o sea, el chipping. Y posterior a eso, entonces sí vamos a hacer la criofrecuencia. ¿Cuál es mi recomendación? Que si van a hacer una vez por semana, esta paciente, recuerden que es adiposidad bien localizada. Acá no estoy hablando de la paciente que está, que la zona la tiene, presenta algún grado de flacidez. Esta es la misma paciente que se cuida, que hace un poco de ejercicio, pero que tiene alguna zona por ahí chiquitita que le está molestando. Entonces, cuando medimos con el plicómetro, no nos daba el pliegue, no teníamos el pliegue suficiente para hacer HIFU. ¿Qué hacemos? Drenaje, 25 minutos, o sea, la verdad que una sesión bastante completa. Y luego criofrecuencia monopolar. De esta manera vamos a eliminar el número de adipocitos también, un poco más lento, ¿sí?, que con el HIFU, pero bueno, lamentablemente esta paciente no es candidata de HIFU. Y sí nos vamos a concentrar muchísimo en las maniobras del dermogel. Por eso inclusive es un poquito más tiempo, porque quiero que hagan un drenaje completo, un drenaje linfático total, ¿sí?, para estimular bien ese sistema linfático. Después de la monopolar no conviene el drenaje, conviene previo. ¿Por qué? Porque la monopolar actúa activando la apoptosis del adipocito. ¿Cómo lo hace? Porque el calor que genera la energía electromagnética al atravesar los tejidos hace una vibración iónica, ¿sí? Cuando choca con el tejido adiposo, ahí ella se va a transformar en energía calórica. Esta energía de la radiofrecuencia se concentra y se transforma en energía calórica. Entonces el calor es el que va a activar la apoptosis del adipocito. Yo, después de hacer la criofrecuencia, la verdad que no te conviene realizar algo más. Te conviene dejar así, que se active bien esta respuesta inflamatoria y que se dé la apoptosis del adipocito. Por eso entonces hacemos primero el drenaje y nos valemos de la vasodilatación, nos valemos de la reconfiguración que logramos con las maniobras, y luego hacemos la crio y así vamos. Te prometo que vas a tener un mejor resultado. Hacelo así, después me mandas un mensajito por inbox y compartimos también ideas y datos. Muy bien. ¿Con 20 minutos de mono es suficiente?, me pregunta Mayra. Esto yo estoy hablando de una zona, ¿sí? ¿Cómo sabes vos cuánto tiempo necesita la paciente de criofrecuencia monopolar cuando estás haciendo el diagnóstico? Yo les recomiendo que tengan un fibrón a la mano y que tomen y rodeen el área problemática, ¿sí? Hablemos de que es, por ejemplo, un pantalón de montar. Bueno, tomo el fibrón, rodeo bien y así ya sé cuando se acuesta la paciente dónde está mi zona y no tengo que extenderme con una maniobra innecesariamente, ¿sí? Siempre es importante concentrar la energía. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sectorices la zona y que por cada cuadrante que no supere el tamaño de la placa capacitiva, que mi recomendación es que la usen como plantilla, o si no, el número es 15 por 15 centímetros. Cada cuadrante no debería superar esta área, ¿sí? Para esta área son 10 minutos de tratamiento como mínimo. Entonces, este protocolo que les traje sería eso, un área. Por ejemplo, pantalón de montar, que tenga adiposidad localizada ahí, acompañada de celulitis o no. Ahí, si el área mide hasta 15 por 15 centímetros, son 10 minutos entonces para cada pierna. Por eso por eso el protocolo dice 20 minutos. Pero como te decía también, si te parece que la paciente necesita más, porque tal vez el área es un poquito más extensa, tal vez es no solo pantalón de montar, sino también un poco de subglúteo, y tal vez tenés 2 cuadrantes, entonces ahí vas a tener que darle el tiempo máximo de sesión, que son 40. Entonces, como te digo, esto es algo más bien estándar. Dependiendo del diagnóstico de la paciente, van a saber qué es lo más conveniente. Muy bien, vamos con el siguiente protocolo. Este es una variación del protocolo anterior. Más que todo para las que lo alquilan y no tienen el equipo
a la mano tan seguido, ¿sí? La primera sesión dice mono más multi. Esta paciente, acuérdense que no tiene necesariamente flacidez, es más bien un tejido compacto. Entonces, ¿por qué yo te digo mono y multi? Porque aunque no tenga flacidez, la multipolar mejora muchísimo la apariencia de la piel. Y si está acompañada de celulitis, por ahí un grado 2, que es algo leve, un grado 1, grado 2, que es algo más leve, va a haber cambios por este shock térmico y los va a ver desde el primer momento. Así que es conveniente que comiencen con la criofrecuencia combinada. Para la primera sesión sería todo el tratamiento criofrecuencia combinada, ¿sí? Los 40 minutos, como yo les digo, sectorizando bien la zona, dándole suficiente tiempo y no extendiéndose demasiado con el cabezal, porque de esa forma concentran la energía y pueden lograr entonces la apoptosis del adipocito. La segunda sesión, que sería a la semana, yo acá les coloco Dermohealth. Si lo tienen, excelente, porque tiene un montón de beneficios. Y si no lo tienen, podrían reemplazarlo entonces por un drenaje linfático manual, acompañado de una presoterapia, tal vez electrodos. Acá ya les dejo, la verdad, lo que según su experiencia y su alcance tengan a la mano y puedan ofrecerle a la paciente. Y ya después, sí, la tercera sesión, tendrían nuevamente el equipo y podrían hacer nuevamente la combinada. Esto, como les digo, lo hice especialmente para nuestras clientas que lo alquilan, que cada vez tenemos más, así que bueno, esta es una opción para ellas. La placa monopolar, el cable a veces suele estar medio suelto. Pasa algo a la paciente. Te recomiendo que hables con servicio técnico de la empresa para que te reemplacen el cable, porque tiene que hacer muy buen contacto con la placa, ¿sí? Si el cable se llega a salir un poquito o a desconectarse, no va a hacer efecto, porque necesitas la placa monopolar primero bien conectada, ¿sí? Del lado opuesto a la zona a tratar, tiene que tener suficiente gel neutro y tiene que estar bien conectada al cable, porque si no está conectada al cablecito o está medio suelta, no va a poder cerrar el circuito en la energía electromagnética, ¿sí? No va a poder entonces la energía atravesar los tejidos e ir al encuentro con la placa, no vas a tener apoptosis. Así que es fundamental que esté en buenas condiciones la plaquita. La placa refieren que da calor. ¿Cómo usar bien? Buenísimo. Otra consulta con respecto a la placa monopolar. ¿Cuáles son los pasos a seguir con la placa? Primero, como les decía, que el cable esté indemne, ¿sí? Que esté bien conectado, asegúrense de eso. Nunca tomen la placa por el cable, por la ficha. Se tiene que colocar la plaquita sobre la palma de su mano. Ahí van a proceder a pincelarla con gel neutro. Este paso es muy importante, ¿sí? Nunca se les olvide colocar gel neutro. Esa es una de las cosas por las que empieza a calentar. Luego se coloca en el lado opuesto a la zona a tratar y se procede a encender el equipo y programarlo. Yo siempre les recomiendo que cuando conecten un accesorio, sea la placa monopolar o, por ejemplo, el cabezal de RF facial, el chiquitito, siempre sea con el equipo apagado, porque así nos aseguramos que el software reconozca este accesorio y que esté funcionando como tal. El contacto de la placa tiene que ser uniforme, hay zonas más difíciles. Sí, Camila, el contacto con la placa tiene que ser uniforme, eso es bastante importante para asegurarte que pueda cerrar bien el circuito y que no tengas zonas que caliente más o que caliente menos la placa. Eso puede ser más incómodo para la paciente. Mayra me dice, yo lo hago así, dermo 20 minutos y combinada 40 minutos. Perfecto, Mayra, si tenés ese tiempo para darle a tu paciente en gabinete, está excelente el protocolo que estás haciendo. Perfecto. Leonor me dice, cambia mucho el resultado con gel y sin gel. Sí, cambia muchísimo el resultado. Y porque el gel permite que se conduzca la onda, así que es un antes y un después. Opuesto te referís si trabajas en una pierna que va en la otra, por debajo. No, opuesto me refiero a que si trabajas cara anterior del muslo, la placa va en la cara posterior de ese mismo muslo, ¿sí? Vos tenés que imaginarte que la energía va a ir al encuentro con la placa. Por supuesto no va a atravesar todos los tejidos de la misma manera. Como yo te decía, cuando la energía electromagnética choca con el tejido adiposo, se transforma en energía calórica. Y eso es lo que nos va a realizar, lo que nos va a activar la apoptosis del adipocito.
Entonces es fundamental que estén lo más cerca posible. Podrían estar un poquito en diagonal. Por ejemplo, cuando yo hago pantalón de montar, no la coloco en la cara interna del muslo a la placa, porque es un poco incómodo para la paciente. Lo que hago es que la coloco en la cara anterior del muslo. O sea, coloco a la paciente boca abajo, la placa en la cara anterior y yo trabajo en la cara lateral del muslo. O sea, que la trabajo medio en diagonal. Eso está perfecto. Lo ideal es que esté lo más cerca posible para que se pueda cerrar el circuito. Muy bien. Seguimos con los protocolos. Acá hablemos ahora de la paciente que tiene adiposidad más bien generalizada. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene un borde circunscripto, que no tiene un borde definido, que por ahí esto sí suele estar acompañado de celulitis, ¿sí? Y suele medir menos de 2,5 centímetros con el famoso plicómetro, que ya tanto les hablé. Eso lo encuentran en el Mercado Libre, chicas. Hay uno que es como una pincita, como un piquito de loro, que ese es más para nutricionistas, no se los recomiendo. Hay otro que es más bien como decirles una pistolita, tiene como un ganchito. Ese es mejor. Así que, importantísimo el plicómetro, como les decía anteriormente. ¿Sí? Vamos a usar criofrecuencia monopolar. Esta paciente que tiene adiposidad generalizada tiende a ser un tejido más flácido. Entonces acá es importantísimo que hagamos la opción combinada de la criofrecuencia, ¿sí? Vamos a hacer primero Dermohealth corporal total, si tienen disponibilidad en el tiempo de gabinete sería lo ideal, ¿sí? Más o menos 25 o 30 minutos. El power va a depender del tipo de tejido que tengan. Recuerden que el power del Dermohealth depende de si la paciente tiene un tejido compacto o más bien flácido. Si el tejido es bien compacto, van a poder usar un power elevado, un 40, 50%. Si ya cuando le hacen el diagnóstico se dan cuenta que es un tejido más bien flácido, que no tiene tanto sostén, que se ve un poquito más bien caído, no les va a convenir realizar tanta potencia. Esto se los recuerdo porque es fundamental escoger bien la potencia del equipo para después tener buen resultado y por supuesto no tener ningún efecto adverso, ¿sí? Si la paciente ya tiene flacidez, si tiene una flacidez muy importante, instaurada, que inclusive en algún momento tal vez alguien le dijo, no, esto es de cirugía, no le pueden realizar Dermohealth, porque esta paciente no tiene elastina, que es el resorte natural del cuerpo. Y si ya no tiene elastina, si yo hago una succión, por más suave que sea, va a ser contraproducente. Entonces, fundamental, un buen diagnóstico a la paciente para saber cómo programar el equipo. Yo, como les digo, el protocolo que les traigo acá y que les dejamos, acuérdense que abajo de la mariposita está el link con este protocolo que les traje. Esto es algo más bien estándar. Siempre es fundamental el diagnóstico de la paciente. Entonces, ¿cómo es este protocolo? Volvemos a verlo. Primero Dermohealth y luego hacemos primera sesión, criofrecuencia combinada. Luego, segunda sesión, a la semana, solamente monopolar. Tercera sesión, sí ya podemos volver a hacer combinada porque serían mínimo 15 días que pasaron de la primera sesión y así sucesivamente, ¿sí? Si su paciente, ustedes ven que la flacidez es más pronunciada, les conviene espaciar inclusive un poquito más esto que les estoy diciendo. No hacer una semana combinada y una semana mono, sino más bien hacer, por ejemplo, la primera sesión combinada, luego esperar 2 semanas y a la tercera sesión es cuando van entonces a hacer nuevamente combinada. Y así, alargando un poquito estos tiempos, lo que hacemos es asegurarnos que el colágeno ya llegó a su maduración y no vamos a estar entonces acortando este proceso que no nos va a convenir si lo que queremos es tensar, ¿sí? ¿Cuándo podemos acortar un poquito este proceso? Cuando la paciente no tiene una flacidez instaurada bastante pronunciada, ¿sí? Cuando más bien puede ser algo más bien leve o simplemente no tiene flacidez. Si es por prevención, sin problema lo pueden hacer cada 15 días. Eso es importante recalcarlo. Muy bien. Paula me dice que le dio un excelente resultado realizando el tratamiento así. Me alegro muchísimo, Paula, que estés teniendo buenos resultados. La verdad que
la combinación de estas terapias es muy completa y es muy favorable para las pacientes. Así que me alegro un montón. A ver si tienen alguna otra duda. ¿Qué pasa con una paciente que tiene sobrepeso? Que en todas sus zonas tiene más de 2,5. Bueno, sabes que esta paciente es candidata del primer... a ver, ya te voy a buscar el protocolo. El que es completo de este protocolo. HindFu, Dermohealth y criofrecuencia multipolar. Por supuesto, en este caso, si me decís todas las zonas tiene esto, bueno, vas a tener que comenzar por una parte. Por supuesto, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Vas a tener que, por ejemplo, preguntarle a tu paciente qué es lo que más le molesta. Suelen decir abdomen, dependiendo, ¿no? Pero suelen decir abdomen. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Ponele, tu paciente tiene un poco de sobrepeso. Primero, por supuesto, tiene que modificar un poco sus hábitos, cambiar un poco su estilo de vida, porque si no, esto no es magia. La paciente tiene que comprometerse con el tratamiento. Tiene que empezar una dieta hipocalórica. Si puede ir al nutricionista, mejor, inclusive, porque así va a potenciar el efecto más, sobre todo del HindFu, ¿sí? Hacer un poco de actividad física, al menos 30 minutos, al menos 3 veces a la semana, eso es fundamental, porque también necesitamos que si, por ejemplo, tiene celulitis en piernas y un poco de adiposidad y flacidez en abdomen, que creo que estoy describiendo a la paciente más común, con los problemas más comunes, esta paciente, si te dice, bueno, comencemos por abdomen, perfecto, vas a hacer el protocolo que te dije recién, protocolo número 2, HindFu, luego Dermohealth y por último criofrecuencia multipolar. Eso todo en abdomen. Acá yo te recomendaría que extiendas un poquito el tiempo de sesión y no des solo 15 minutos como te recomiendo de Dermohealth, sino que le des al menos 25. ¿Por qué? Porque indirectamente, o mejor dicho, directamente, vas a estar trabajando la celulitis de la pierna, ¿sí? Aunque nos estemos enfocando con el HindFu y con la criofrecuencia multipolar en abdomen, que es su zona más problemática o la que primero quiere atacar, no importa, con el Dermohealth vamos a hacer drenaje corporal total y vamos a ir tratando la celulitis. Entonces, imagínate que le hiciste, no sé, 6, 8 sesiones de este protocolo número 2 en abdomen, pero haciendo drenaje corporal total, estás trabajando también la pierna. Entonces, luego de que termines este protocolo en abdomen, que seguramente ya después de la sesión número 6, tal vez 8, dependiendo también de sus expectativas y de si se compromete con el tratamiento, ya va a tener un buen resultado. Entonces ahí podrías empezar a hacer, por ejemplo, HindFu o criofrecuencia en pierna para seguir complementando y ayudando al tratamiento de la celulitis. Esa sería mi recomendación con el abordaje con esta paciente que me decís. Me dicen que si puedo pasar otra vez los protocolos, por supuesto. Vamos a hacer un repasito breve. Igual recuerden que estos protocolos, esta presentación se las dejo. Ahora la van a encontrar cuando entran a la página, a nuestro Instagram. Va a estar debajo de la mariposita de Body. Primer protocolo, paciente con adiposidad localizada. Se los traigo acá, así lo recordamos. Adiposidad localizada que mide más de 2,5 centímetros con el plicómetro. HindFu y Dermohealth. Este es uno de los más básicos. Protocolo número 2. Este es el protocolo más completo que recomiendo siempre, donde tenemos muy buenos resultados. Así que este es el gold standard. HindFu, Dermohealth y criofrecuencia multipolar. Todos estos protocolos, como les dije, son con sesiones semanales. Pero depende de ustedes, de por ejemplo, si lo alquilan o no. Y, por ejemplo, el protocolo número 3, que es justo para que estas personas que lo alquilan, donde van a tener una semana criofrecuencia combinada. A la semana siguiente nosotros recomendamos el Dermohealth, pero bueno, si llegas a alquilarlo y no tenés la disponibilidad del equipo, podrías hacer en vez de Dermohealth drenaje linfático manual, perdón. Luego sí, cada vez que lo alquiles, si es cada 15 días o tal vez una vez al mes, bueno, en ese momento entonces haces la criofrecuencia combinada. Y acá el protocolo 3, sin esa variación, es
Sí, Dermogel todas las semanas y criofrecuencia todas las semanas igualmente. Acá también puede variar si su paciente tal vez no tiene que tener flacidez. Si ustedes quieren darle un plus para mejorar esa calidad de la piel, podrían hacer tal vez la primera sesión, la primera y después la cuarta y después la número 8, en vez de criofrecuencia mono y multi. Entonces ahí van a estar regenerando colágeno y mejorando la calidad y la apariencia de la piel. Luego tienen a su paciente con adiposidad generalizada, donde mide menos de 2,5 centímetros y sí o sí es candidata de criofrecuencia monopolar. En esta paciente no es recomendable realizar HIFU porque acuérdense que nosotros con el HIFU las ondas de ultrasonido van a llegar hasta 2,5 centímetros. No hay forma de que puedan hacer más o menos profundidad. Esto está siempre así, 2,5. Por eso es tan seguro. Entonces, si nuestra paciente no tiene los 2,5 centímetros medidos con el plicómetro, ya está, no es candidata de HIFU, es candidata siempre de crio mono. Y este es el protocolo ideal para su paciente. ¿Sí? Siempre van a comenzar la sesión con Dermogel. Si pueden hacer corporal total, mejor, como les decía, activan el sistema linfático. Todo, corporal total, tienen muchísimo mejor efecto que si lo hacen solamente localizado. Eso depende ya del tiempo que ustedes deseen darle a cada paciente en su gabinete. Y luego van a hacer una semana criofrecuencia combinada, monopolar más multipolar. A la siguiente semana, sesión número 2, solo mono. Tercera semana de nuevo combinada y así lo van espaciando. Se puede trabajar 2 veces en la semana con HIFU, por ejemplo, un día abdomen y el otro piernas, o siempre se trabaja un área a la vez por semana. Esa pregunta es muy importante. Yo te recomiendo que sí, que realices solamente una vez por semana. Hay ciertas pacientes que, si están bien comprometidas con el tratamiento, estas sí tienen que cumplir con una evaluación nutricional, sí, que vayan al nutricionista, donde le pueden dar unas mejores herramientas para acompañar el tratamiento, tomar muchísima agua y hacer actividad física. Podrías llegar a hacerlo cada 72 horas lo mínimo, ¿sí? Pero no es un protocolo que recomiendo para todas las pacientes, porque también es un poco más difícil de cumplir. El tema con el HIFU es que vos tenés ruptura de los adipocitos. Vas a estar liberando ácidos grasos al torrente sanguíneo. Una parte de esos ácidos grasos en realidad los tenés que usar como fuente de energía. O sea, tenés que disminuir las calorías, por supuesto ese día, fundamental, y hacer ejercicio para poder usarlos todos como fuente de energía. Si vos no te comprometés con el tratamiento, si seguís comiendo igual que antes, no te mueves ni un poco, entonces esos ácidos grasos van a seguir su vía metabólica y se van a volver a formar adipocitos, que debido a las condiciones genéticas y hormonales de cada paciente se van a volver a guardar en las zonas donde ya les molestaban. Entonces termina siendo contraproducente, estás sobreestimulando al cuerpo y no estás teniendo buen resultado. Por eso, solamente para aquellas pacientes donde vos te asegurás que cumplan la disminución de las calorías y el ejercicio físico, aparte de que se mantengan hidratadas, esa es la única forma en la que yo te recomendaría cada 72 horas. Por eso es algo también que tienen que evaluar, es muy particular. Muy bien, chicas. Respondo las últimas preguntitas porque se nos está acabando el tiempo. Muy contenta de que se hayan sumado, aunque tuvimos ese desperfecto técnico que se me cortó la videoconferencia. La verdad, muy contenta de compartir de nuevo con ustedes acá en esta nueva edición de Body Health Academy. Me dicen, paciente en periodo de lactancia, ¿se puede hacer? En periodo de lactancia solemos recomendar criofrecuencia multipolar solamente, porque ahí no tenemos no nos metemos con el metabolismo de los ácidos grasos. La leche materna, por supuesto, filtra, ¿sí? Pero no es recomendable estimular el cuerpo. Y también recuerden que la lactancia es un periodo donde todo este componente hormonal por ahí no está equilibrado y tal vez no tengan tan buena respuesta a los tratamientos. Así que también hay que avisarles eso a las pacientes. Yo preferiría que la paciente deje de amamantar para poder comenzar un buen
protocolo y tener un buen resultado. Muchas gracias, sos una genia, qué amorosa. Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta nueva edición. Monopolar y HindFu en la misma sesión para potenciar la reducción conviene. Podrías realizarlo. Como te decía, sí, podrías hacer primero HindFu y después Dermohealth y de último criofrecuencia mono y multi. Nosotros normalmente por protocolo solamente nos enfocamos en un tratamiento reductor a la vez. No tenemos un estudio por ahora donde combinemos los dos. Por eso no lo tenemos en el protocolo. La verdad yo te diría que no tendría que haber ninguna contraindicación. Pero nosotros por ahora, por protocolo, no lo tenemos. Muchas gracias, Mari. Clarísimo como siempre. Me alegro muchísimo que les haya gustado, que hayamos podido compartir este nuevo encuentro. Precios del tratamiento. Los precios varían muchísimo según la zona donde tengas el gabinete, ¿sí? En Capital, yo te digo un aproximado, por ejemplo, de criofrecuencia se cobran 2.500, 3.000 pesos. En el interior por ahí se cobra 1.000. Entonces, yo lo que les recomiendo es que partan de los precios que ustedes tienen. Por ejemplo, no sé, si tenías una radiofrecuencia convencional y la estabas cobrando el tratamiento de 20 minutos, no sé, un ejemplo, 800, bueno, la criofrecuencia por supuesto es mucho mejor que una convencional, así que también cuesta más. Podrías empezar a cobrar 1.000, 1.100 como estrategia de marketing también para que la paciente lo quiera probar. Y bueno, así podés ir aumentando paulatinamente, pero sé que en el interior más que todo es más difícil cobrar por ahí 2.500 pesos la sesión, así que es muy particular de la zona donde te encuentres. ¿Alguna recomendación para realizar HindFu en pantalón de montar? Es una zona que no suele tener buen resultado. En abdomen, excelente. Porque pantalón de montar, los adipocitos suelen estar más atrapados, más compactos. Entonces es más difícil que esas ondas de ultrasonido puedan generar un buen efecto mecánico, ¿sí? Que se puedan movilizar bien. ¿Cuáles son mis recomendaciones para esta zona? Primero, muchísimo drenaje linfático. Muchísimo. Porque el Dermohealth ayuda a reconfigurar esos adipocitos, a permeabilizar la zona, a que mejore la vascularización. Entonces vas a tener ahí esa ayuda. No sé si tenés el Dermohealth. Si no lo tenés, entonces por ahí un masaje reductor donde haciendo vos la movilización manual tengas un plus, ¿sí? Y por supuesto, cuando programas el equipo, el HindFu, siempre 5 Hz. Y tratando de que concentres la energía en cuadrantes bien chiquitos. O del tamaño del cabezal, o te ayudes del Action Point. El Action Point es ese circulito de acrílico que te sirve como plantilla para asegurarte que se concentre la energía. Entonces, haces eso por una parte, bien concentrada la energía para hacer una movilización más potente, y por otra parte todas las maniobras que puedas hacer para ayudar a movilizar y a reconfigurar esos adipocitos. Eso es lo que más te va a convenir. Y por supuesto un poco también de paciencia de parte de la paciente, que se compromete y que haga actividad física, ejercicio físico, que se movilice para ayudarte a que elimines al final estos ácidos grasos y por supuesto a que mejore todo el retorno venoso. Bueno, chicas, ahora sí me voy despidiendo, ya se nos está acabando el tiempo. Ahí recuerden que les dejo mi mail por si quedó alguna duda que no pudimos resolver. Abajo del iconito de la mariposita de Bodyhealth van a encontrar estos protocolos que les traje. Y bueno, recuerden que el vivo luego lo vamos a estar subiendo, así que lo van a tener disponible. Les mando un beso enorme. Quédense todos en sus casas, esperemos que esta pandemia pase pronto y nos volvamos a encontrar. Los espero, la verdad, todas en la empresa cuando todo esto pase y podamos estar cara a cara y compartir nuestras experiencias. Les mando otro beso muy grande.